Hola, hola, hola. Dios me los continúe bendiciendo. Bienvenido una vez más a mi canal, tu canal Caminando con el Rey de Reyes. Como decimos en Cuba, en buen cubano, lo prometido es deuda. Y hoy estoy con ustedes para contarles el testimonio cómo llegué acá a Canadá. Corrí el año 2013. Mi vida estaba en un stand-by en cuanto a lo ministerial. Después de haber esperado por la ayuda idónea que Dios tenía para mí, mi esposa, por 10 años, el Señor en su inmensa misericordia me regaló una linda princesa. Me permitió casarme con una linda princesa. Su nombre es Dayana Concepción García. Ella era profesora de español en la Universidad de La Habana y daba clases a los chinos. Y como les dije anteriormente en videos anteriores, nos habíamos conocido estudiando portugués en la escuela de idiomas en La Habana. Y luego que nos casamos, estuvimos 2 meses juntos y el Señor me la llevó a China. Con un contrato de trabajo, estuvo trabajando en una universidad allá en Chongqing, China. Y mi frustración fue tremenda mi frustración, porque yo, como le decía a Dios, estuve 10 años esperando por la ayuda idónea, ahora llega y como mismo llega, se me va. Estuvimos 8 meses, ella allá en China, yo allá en Cuba, y Dios nos dio la oportunidad de unirnos nuevamente allá en China. Un mes antes de la posibilidad de reencontrarme con ella allá en China, se hizo vigente una regla en Cuba, una ley en Cuba, que los cubanos ya podían salir libremente del país, porque estaba restringida la salida de los cubanos de la nación, de la isla. Y como Dios lo tiene todo en control y Dios tiene sus planes, son perfectos, así aconteció. Un día Dayana me dice que tiene la posibilidad de que yo llegue allá a China y que por qué vía quería llegar allá, por qué aerolínea escogería para llegar hasta allá. Y le dije así: dame un tiempo, dame unos días, voy a estar orando a Dios y Dios me va a dar la aerolínea. Y así lo hice, y al tercer día ya el Señor me había dicho qué aerolínea usar para llegar hasta China. Air Canada fue la aerolínea que Dios escogió, y entonces surgió una nueva situación difícil: tener la visa de tránsito para poder hacer escala en Canadá para llegar entonces a China. Y así lo hice. Cuando buscamos online, la visa canadiense se demoraba 2 semanas. Y aunque estaba en tiempo y ya tenía el ticket comprado, allí me presenté en la embajada canadiense en Cuba, en Miramar, y resulta ser que había atraso en las visas de 1 mes. O sea que ya no eran 2 semanas. Y si me recibía la respuesta en 1 mes, ya perdía la fecha de vuelo. Pero Dios siempre estuvo en control. Así lo hicimos. Presenté. Mis pastores Willy y Nuri, fundadores de la iglesia Monte Oré en Alamar, me estuvieron apoyando todo el tiempo en oración. Y aquello fue tremendo. Fue una guerra campal. No fue nada fácil. Bueno, qué fácil en la vida de los creyentes. Qué fácil en aquellos que deciden creer y vivir por fe para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, llegó la semana, las 2 semanas, recibo un correo, un email de parte de la embajada que ya estaba listo, ya tenía respuesta. Y entonces alguien me dijo: si tú metes la mano en el sobre amarillo que te van a entregar cuando tú llegas a la embajada y hay muchos papeles, es que te negaron la visa.
Solamente era una visa de tránsito. Yo no tenía intención de entrar a Canadá, simplemente hacer escala en el aeropuerto para coger el vuelo, retomar un vuelo para China. Y entonces cuando llego, yo, Señor, en tus manos estoy, en tus manos estoy, solo tú puedes hacer el milagro. Yo hice la parte que me pertenece, la parte humana. Ahora, la parte divina solo la puedes hacer tú, Señor. El milagro solo lo puedes hacer tú. Hermano, no hay reglas humanas, no hay leyes humanas que se escapen del alcance y el poder de Dios. Cuando meto la mano en el sobre, había muy pocos papeles. Estaba mi pasaporte y 2 o 3 papeles. Y cuando abro el pasaporte, ya estaba la visa canadiense por 3 meses. Recogí el papel. El miércoles y el viernes me tocaba volar a China, me tocaba salir ya de Cuba. Y así lo hicimos, no tuve mucho tiempo para despedirme, son muchas las amistades que tengo en Cuba, muchos los amigos, la familia que tengo en Cuba, no tuve tiempo para despedirme de todos, mil perdones por eso. Pero así lo hicimos. Llegué a Toronto, al Pearson Airport, y ahí estuve por 2 horas en el aeropuerto. 2 horas en un aeropuerto se van como nada se van las 2 horas en un aeropuerto. Y entonces de ahí llegué a China, y estando en China, que me encontré, como le conté en el testimonio pasado, estando en China me encontré con los misioneros. Dios permitió que me encontrara con unos misioneros surcoreanos y estuve trabajando con ellos misiones y viviendo nuevas experiencias en el Evangelio, nuevas experiencias en la forma de ministrar la palabra de Dios, nuevas experiencias en cómo evangelizar y dar a conocer el mensaje de salvación al mundo. Aquello fue tremendo, fue una bendición tremenda. Pero estaba por vencerse ya mi tiempo en China, mis 2 meses en China. Y aplicamos, Diana y yo aplicamos para una universidad en China, allá en Chongqing, y iba a aprender mandarín. Y esta matrícula me iba a extender la visa para continuar allá en China trabajando las misiones con los surcoreanos. Pero el Señor comenzó a insistir que nos fuéramos para Canadá. Y era un fuego que sentía en mi corazón, un fuego ardiendo en mi corazón que decía Canadá, Canadá, Canadá. Y a cada lugar que llegábamos de visita, por cualquier lugar que pasábamos, había algo que nos indicaba Canadá. O un letrero, o una señal. Dios nos estaba hablando que saliéramos a Canadá. Y entonces, una noche, yo le dije a Dios, Señor, tú quieres que vayamos a Canadá, todo está muy bien, estoy dispuesto a salir para Canadá, pero mi esposa no tiene visa para entrar a la tierra canadiense. Vamos a ir al consulado y en tu nombre, Señor, en tu nombre, vamos a conseguir esa visa canadiense para mi esposa. Así lo hicimos. Al otro día nos fuimos temprano al consulado en Chongqing y a la semana recibimos la noticia que había teníamos respuesta. Y como mismo pasó conmigo, como mismo consejo que me dieron, que si metíamos la mano en el sobre, había muchos papeles, te negaban la visa. Era que te habían negado la visa. Y así ocurrió. Cuando metimos la mano en los papeles, primeramente vi que el sobre tenía mucho volumen. Y efectivamente le negaron la visa a mi esposa por ser posible migrante. Y aunque yo tenía visa de tránsito, podía entrar a Canadá y quedarme ya por el tiempo que tenía en la visa, mi esposa no tenía posibilidad ninguna porque no tenía visa. Esa noche, al momento, me puse muy triste porque estaba muy confundido. El Señor me estaba mandando a Canadá, nos estaba mandando a Canadá, pero no teníamos visa para mi esposa para entrar a Canadá. Y le dije al Señor esa noche,
Señor, tú permitiste que nos uniéramos con un propósito tuyo. Entendemos que somos un matrimonio, porque así tú lo has deseado. Ahora te pido, Señor, que nos hables, háblanos a nuestras vidas y muéstranos qué quieres hacer con nosotros. A todas esas habíamos sacado el ticket, ya teníamos ya pasaje para Canadá, teníamos fecha de vuelo para Canadá, pero no teníamos la visa canadiense. Y digo yo que eso fue un acto de fe que lo hicimos. Y entonces esa noche estaba muy triste. Apenas ese día apenas nos hablamos. Diana pensaba que yo me iba a ir solo para Canadá y la iba a dejar sola allá en China y que posiblemente en un futuro la podía reclamar. Pero le dije a Dios, no, eso no funciona así, Señor. Nosotros somos una misma carne. Y por donde sale uno, sale el otro. Y muy triste estaba esa noche. Y nos acostamos a dormir, oramos y nos acostamos. Y al otro día, cuando tiro para la mano, ocurrió un milagro. Cuando tiro para la mano para el lado, mi esposa no estaba en la cama. Y cuando me levanto, la llamo y estaba en la cocina, sentada ahí en el comedor, cabizbaja. Y le pregunto, ¿qué pasa? Me dice, nada, esta situación. Le digo, ¿tú sabes qué? Tuve un sueño, el Señor me dio un sueño. Me dijo que fuéramos al aeropuerto el día de la fecha del vuelo, que Él nos iba a montar en el avión y que nos iba a llevar a Canadá. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo soñé lo mismo. Soñé lo mismo y pensé que era locura, que era una locura, porque vamos a violar la ley. Y así lo hicimos, creímos en Dios. El Señor nos dio tres palabras. La primera, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nos habló en Josué 1, 8 y 9. Luego nos dijo, la última palabra la tengo yo. El Señor tiene la última palabra. No sé lo que puedas estar viviendo en tu vida ahora mismo. No sé por la situación que puedas estar pasando ahora mismo. Pero el Señor te está diciendo, la última palabra la tengo yo. Esfuérzate y sé valiente. Y la última palabra, la tercera palabra que nos dio, yo guardaré tu entrada y tu salida. ¡Wow! Tremendo. Señor es maravilloso. Dios es maravilloso. Confiando en Dios y en estas tres promesas que Él nos había dado, así lo hicimos. Estuvimos en el aeropuerto, estuvimos como 4 horas, 5 horas antes de chequear. Preguntamos el lugar donde íbamos a chequear, rodeamos como Jericó el lugar donde íbamos a chequear, hicimos guerra de oración, cantamos alabanza, oramos, una guerra espiritual tremenda. Y llegó el momento de chequear. Habían 2 cajas para chequear y le dije a mi esposa, para que no vean que hay diferencia entre tu pasaporte y el mío, que el mío tiene visa y el tuyo no, vamos a separarnos. Tú chequeas por una caja y yo chequeo por otra. La caja mía, la fila en mi caja avanzaba muy rápido. Pero al final, los dos al mismo tiempo caímos a chequear. Y cuando presentamos los pasaportes, las 2 chinas se miraron, las 2 señoras, las 2 jóvenes que estaban al frente de chequeo, se miraron al mismo tiempo. Y era como una comunicación, ni hablaron. Y una de ellas me miró, la que estaba en la caja que yo estaba, me miró y me dijo, tenemos que ir a ver al supervisor. Y entonces cuando se pararon, salieron, que iban a salir, le dije a Diana, este es el tiempo de arreciar en la batalla. Tú vas a cantar alabanzas de guerra y yo voy a orar. Así lo hicimos, hermano. Y la fila estuvo detenida por un promedio de 20 o 25 minutos.
Miramos a lo lejos hacia donde se habían dirigido las dos señoritas y ya venían las dos con un hombre en el medio. El hombre que venía caminando en el medio venía con unos papeles en sus manos. Y dije, Señor, en tus manos estamos. Y cuando se aproximó a nosotros, el hombre me extendió la mano que tenía en la que tenía los papeles y me dijo, nos dijo que tengan buen viaje. Yo dije, wow. Wow. Diana estaba en shock. Ella no lo entendía. Y entonces le dije, vamos por aquí, pero ella siguió por otro lado. Y yo no había ni mirado para atrás. No había mirado para atrás como para que no me pasara como a la mujer de Lot. Y cuando me doy cuenta, Diana no estaba al lado mío. Y empiezo a buscar a Diana y apareció finalmente. Y nos fuimos pasando cordones de migración, pasamos como 3 cordones de migración y todos nos daban el visto bueno hasta que llegamos al avión. Cuando llegamos al avión, nuestros asientos estaban separados y por obra y gracia de Dios nos pudimos sentar juntos y se retrasó el vuelo. ¿Por qué? Una tormenta severa. Estuvimos allí en el avión sentado por un promedio de 2 horas. Y Diana me daba con el codo en las costillas y me decía, ¿ahora qué hacemos? Si nos bajamos aquí tenemos que chequear de nuevo. Y si chequeamos de nuevo la historia. Que si mi visa, mi pasaporte no tiene visa y el tuyo tiene. Y yo le decía, tranquila mujer, que Dios está en control de todo. Dios nos ha dado la promesa, nos ha dado 3 promesas y en ellas tenemos que descansar. Bueno, a esa hora se levantó, escuchamos la voz del piloto que decía por el altoparlante, he consultado con la cabina, hay una tormenta muy recia y no me dan salida. Por favor, abróchense sus cinturones porque bajo mi responsabilidad los voy a llevar a Canadá. Así dijo el piloto, fuera el altoparlante. ¡Qué tremendo! El avión se empezó a mover y después de 2 horas con un inmenso calor, porque ni aire acondicionado había en ese momento en el avión, despegó el avión. Estuvimos 2 horas en el aire con ese mal tiempo. Y el avión se estremecía mucho. Y Diana me apretaba la mano, hasta la cara me apretaba. Y yo le decía, tranquila, que tenemos promesas de parte de Dios, de que Dios nos va a llevar a Canadá. Dios va a bendecir nuestra salida y nuestra entrada. Y así, hasta que pasó el mal tiempo. Fue una situación difícil, sumamente difícil, pero solamente la confianza en Dios y la paz nos dio la victoria. Llegamos a Canadá, aterrizamos en el piso, y el primer cartel que vimos, un cartel que decía, bienvenido a casa. Si eso no era una señal de parte de Dios, no entiendo qué puede tener usted como señal. Y más adelante vimos otro cartel que decía nuevamente, bienvenido a casa. Era como una confirmación de parte de Dios. Llegamos a donde se chequea para la entrada al país. Y Diana me dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El Señor me dijo, tú ves aquel oficial de migración que está allá, ve directo a donde está él, porque él habla español. Así lo hice, violé la fila, pasé por abajo de las líneas y llegué a frente del oficial de migración y le dije con autoridad, ¿tú hablas español? Y el hombre se quedó con los ojos abiertos y me dijo, ¿pero cómo tú sabes que yo hablo español? Le dije, tranquilo,
tranquilo, mira, yo tengo esta situación, nosotros somos cubanos, tenemos fecha de vuelo para mañana, para La Habana, pero Dios nos ha traído con su mano poderosa y no queremos regresar a Cuba. El hombre me dijo, mira, eso está muy bien, pero has violado la fila y no te puedo atender por esa razón. Tienes que hacer la fila y luego al oficial que te toque, explícale todo con detalle y él te va a entender y te va a decir los pasos a seguir. Así lo hicimos, seguimos la fila y cuando llegamos a un oficial de migración, el oficial de migración que nos tocó hablaba inglés, no hablaba español. Y me dice con autoridad, ¿tú eres cubano? Yo no había presentado el pasaporte todavía, no habíamos presentado el pasaporte todavía, simplemente nos habíamos parado frente a él. Y me dice con autoridad y al mismo tiempo con cara de gozo, ¿tú eres cubano? Y le digo, sí, soy cubano. Y me dice, ¿y tú juegas béisbol? ¿Y tú vienes a jugar con los Blue Jays? Dame tu pasaporte, muchacho. Así me dijo. Pone cuña en el pasaporte y me dice, bienvenido a Canadá. Le digo, mira, todo está muy bien, me siento muy bien, te doy gracias por la bienvenida, pero mi esposa no tiene visa en el pasaporte. Mi esposa legalmente está ilegal aquí en Canadá. Me dice, eso no tiene problema. Tú ves la puerta aquella al final del pasillo, entra allí y cuenta todo, cuéntaselo todo al oficial. Así lo hicimos. Le contamos todo al oficial. Nos trataron muy mal. Pensaba que éramos oficiales de la seguridad cubana. Pensábamos que solo queríamos hacer una escala acá para irnos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos revisaron hasta el teléfono. Y vieron en el teléfono que tenía 3 llamadas a Miami. Estaba consultando con esas 3 llamadas a un pastor cubano que vivía en Miami. El pastor, no recuerdo el nombre ahora, Camejo, si no recuerdo el apellido del pastor. El pastor de la iglesia de la zona 6, la iglesia de la zona 6 frente al Guano, en la zona 6. Y nos habían revisado el teléfono y habían visto que teníamos 3 llamadas. Y le explicamos las llamadas por qué eran, porque él nos iba a poner en contacto con un hermano que vivía acá en Toronto y el hermano nos iba a recibir pero no fue así. Después de las 4 horas, unas 4 horas allí, después de una investigación, ellos creyeron que también que nosotros habíamos pagado, sobornado a los oficiales de migración chinos para montar en el avión. O pensaron también, había otra hipótesis también, que mi esposa tenía ciudadanía española y por eso había salido con el pasaporte español de allá de China y había entrado con el pasaporte cubano a Canadá. Y entonces, de esta forma, hicimos todo legalmente. Ellos insistían que nosotros queríamos irnos para Estados Unidos, por eso no nos querían dar la entrada a Canadá. Y después de que hicimos lo humano, Dios hizo el milagro y salimos del aeropuerto a las 6 de la mañana. Ya habíamos llegado a las 11 de la noche a Canadá. Salimos del aeropuerto a las 6 de la mañana con todos los papeles legales, con el papel green, que es como que nos certifica de que estamos legales en tierra canadiense, y con un lugar de refugio para poder allí comenzar. No teníamos conocimiento de nadie, no conocíamos a nadie conocíamos en Canadá, y solo teníamos en nuestro corazón el interés de encontrar una iglesia latina con la mentalidad cubana de que la casa pastoral estaba al lado de la iglesia. Pero acá en Canadá no funciona así. Salimos del aeropuerto, llegamos a Toronto, downtown Toronto,
y comenzamos a buscar una iglesia latina. No encontramos por ningún lado. Y caminábamos todo el downtown. Llegamos a un parque y Diana estaba muy cansada. Le dije, Diana, siéntate, que yo voy a caminar alrededor del parque a ver si acabo de encontrar la iglesia latina. Y el nombre del parque lo supimos después. Era el Parque La Trinidad. Parque La Trinidad. Allí, sin saberlo, nos sentamos a descansar. Yo me fui a caminar alrededor del parque a ver si encontraba la iglesia latina. Le pregunté a Dios en ese momento, Señor, si yo me he preparado para vivir en Brasil. Aprendí a hablar el portugués de Brasil, aprendí de la cultura brasileña. Estaba listo para irme a vivir a Brasil, para hacer tu obra allá en Brasil. Y ahora llego acá a Canadá, nos traes acá a Canadá. Tenía muchas dudas en mi mente. Y un día el Señor me dio respuesta, pero más adelante les voy a contar este testimonio. Llegamos allí, llegué de dar la vuelta alrededor del parque, no encontré la iglesia latina, y cuando voy llegando, mi esposa estaba hablando con dos mujeres y una de ellas tenía un libro en una mano, un libro grueso. Y ella me decía mientras llegaba donde estaban ellas, ese libro es la Biblia, es una Biblia, eso no puede ser otro libro. Y cuando voy llegando, ellas estaban hablando, pero no estaban hablando en inglés. Estaban hablando en una lengua parecida al español. Y cuando voy llegando, digo, ¡oh! Están hablando en portugués. Y sí, el lugar, escuche bien. El lugar donde se encuentra el Parque La Trinidad, en Toronto Downtown, pertenece a una localidad que le llaman La Pequeña Portugal. Mire usted, para que usted vea las cosas de Dios. Tanto que caminamos en Toronto, downtown Toronto, buscando el lugar. En Toronto te vas a encontrar el Chinatown, te vas a encontrar el Little Italy, la pequeña Italia, y te puedes encontrar también la Pequeña Portugal. Y Dios nos llevó hasta allí, hasta un parque que se llama La Trinidad y que está ubicado en la Pequeña Portugal, el barrio portugués. Y nosotros nos conocimos estudiando portugués. Diana y yo nos conocimos estudiando portugués. Nos graduamos de la lengua portuguesa, pero de Brasil, pero es lo mismo. No es lo mismo, sino que nos entendemos tal y como se entiende un español con un latinoamericano. Y así comenzamos a hablar con ella. Le expliqué nuestra situación, que no conocíamos a nadie. Pero ella nos dijo, no, ustedes son hijos de rey, y si son hijos de rey, ustedes no pueden dormir aquí en este parque. Ya habíamos decidido quedarnos a dormir en el parque porque no teníamos a dónde ir, no conocíamos a nadie. Y ella entonces llamó a un misionero brasileño, su nombre, Daniel. Daniel, mi hermano y mi amigo Daniel. Y así, Daniel nos llevó a casa de una hermana, donde estuvimos por una semana en casa de esta hermana. Esta hermana nos acogió en su hogar. La hermana Sara con sus hijos nos acogió en su hogar y fue de tremenda bendición. Allí estuvimos por una semana y entonces esta hermana Rosa, que fue la hermana que nos encontramos ahí en el Parque de la Trinidad, y el Señor me la bendiga grandemente donde quiera que pueda estar ahora mismo, mi hermana Rosa. Hermana Rosa nos llevaba por iglesias para que contáramos nuestro testimonio de cómo habíamos llegado, cómo por la mano poderosa de Dios habíamos llegado a tierra canadiense. Aunque la hermana pertenecía a la iglesia adventista, mi hermano Daniel, él era misionero de la iglesia, él era bautista. Y entonces allí nos llevaban por las iglesias y
y por los grupos de comunión familiar de lengua portuguesa para que contáramos nuestros testimonios y así llegamos acá a Canadá. Así llegamos entonces a tierra canadiense por la mano poderosa de Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, amigo. Amiga, no sé si usted que está viendo este video lo conozca a Dios. Si quizás no ha abierto la puerta de su corazón aún porque no ve y usted no cree. Déjeme decirle algo. La fe no tiene nada que ver con la vista. Porque el mundo espiritual es real y existe. Pero con tus ojos humanos no lo puedes ver. Dios es real. Es grande, maravilloso, poderoso. No hay nada que se escape de su alcance. No hay nada imposible para Dios. Así llegamos a tierra canadiense y aquí estamos. Más adelante le voy a contar la respuesta que me dio Dios a mis dudas sobre el por qué o para qué estaba acá. Mejor para qué, porque por qué es una pregunta que se hace para cuestionar. Dios me dio respuesta sobre para qué estaba acá en tierras canadienses. Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias por estar atento a los videos que subo acá en su canal Caminando con el Rey. Si le ha gustado lo que ha escuchado hasta ahora, por favor, dele like, comparta, abiertamente comparta. Si usted es pastor, misionero y quiere tomar uno de estos testimonios para edificación de su iglesia, para edificación de su clase, para edificación de su misión, sin duda alguna puede hacerlo. Tiene toda autorización para hacerlo. Dios me lo bendiga mucho más. Y si no está suscrito aún al canal, suscríbase y déle a la campanita para que sepa cuando viene el próximo video. Cada video es una experiencia con Dios. Dios me los continúe bendiciendo grandemente y seguimos en contacto.